Mis amados, bendiciones. Bueno, un nuevo tiempo. Doy gracias al Espíritu Santo del Señor por su ayuda permanente a la palabra del Señor y gracias por eh, sus comentarios y todos los mensajes que dejan en mi teléfono. Eh, Sé que estamos hablando algo que posiblemente tú hayas escuchado antes, que es la operación de la fe. Y esto es muy importante entenderlo porque, perdón, tengo un poco de carraspera. Eh, una cosa es tener conocimiento de lo que es la fe y otra cosa es moverse en fe. Ahora, trato de explicar esto siempre. La fe es una fuerza de Dios. Él dice en Romanos 12:3 que Él reparte la fe como Él quiere a todos sus hijos. Sus hijos, al ejercitar la fe, reciben más fuerza, más poder de fe. La fe es para usarla cuando nuestra confianza está limitada, la de nuestras fuerzas. Por eso es que en la fe la pelea no es con nuestras fuerzas, sino con su fuerza. La fe viene por escuchar de Cristo la palabra. Y en la medida que la ejercitamos, pues la fe se vuelve más explosiva, más potente, más poderosa. Entonces, imagínate tú una fuerza divina colocada por un Dios que vive dentro de nosotros para que personas imperfectas, pecadoras como nosotros, usemos esa fuerza divina en un hombre que se mueve. Cuando hablo de hombre, hablo de la naturaleza humana, que se mueve a través de sus sentidos, sus sentimientos y sus emociones. Entonces, es como Dios usa todo lo que forma nuestro ser interior, lo cual da rienda suelta a nuestras ideas, reflexiones, pensamientos, conceptos, principios, para que en el ser humano se mueva una fuerza divina, usando el ser interior del hombre. Porque cuando usamos la fe no es que viene un ángel o un arcángel o un ser del cielo a hacerlo, no, lo hacemos tú y yo, con la fuerza de Dios. Entonces es muy importante los puntos que hemos visto y gracias por reflexionar sobre ellos, porque es como el ser humano se mueve con la fuerza de Dios. Simplemente estamos hablando de lo que el ser humano debe de usar de su interior natural para moverse en la fuerza divina. Solamente hacerte caer en cuenta de eso. Y lo primero, pues claro, es cuando se forma la fe a través de la palabra, pero después hay que creer que ese Dios que nos da la palabra, ese Dios creador, potente, misericordioso, bondadoso, que provee, que sana, que nos cuida, que nos defiende, que es guerrero en nuestras batallas, vive dentro de nosotros, que si nos da esa fuerza celestial, Él nos va a ayudar a conquistar con ella. Eso es muy importante cuando nos tenemos que mover en fe. Creer que Él habita en nosotros y nosotros estamos en comunión con Él. ¿Ya? Y la fe se debe de usar cuando estamos motivados a alcanzar algo, a conquistar algo.
porque una fe que no está motivada no tiene ningún deseo. ¿Ya? Eso es muy importante, porque cuando tú sabes quién vive dentro de ti y sabes qué quieres alcanzar y que Dios te dijo que lo va a hacer y que te va a ayudar, nace la pasión por alcanzar eso. Y la pasión vence tu estado de ánimo, vence tu voluntad a querer ir por otro lugar, te permite visionar lo que vas a alcanzar y aún las dificultades. Lo estamos viendo en las semillas anteriores, cómo visionar hasta lograrlo, para evitarlo. Y entonces, hoy vamos a hablar sobre la actitud. Recuerda que todo esto pertenece al ser humano y que Dios va a usar, ¿ya? De eso en que estamos formados tú y yo, para poder que esa fuerza divina llamada fe logre, conquiste, alcance, agarre, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de la actitud, que es muy importante. Entonces, primero vamos a ver el concepto de lo que es la actitud en el conocimiento natural del hombre, como conocemos que es la actitud. Y dice en los diccionarios que hizo una combinación entre lo que dice el diccionario de la lengua hispana y lo que dicen los libros de hebreo y griego, los diccionarios sobre la actitud. Es la predisposición aprendida. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que usted conoce que como que hay que estarlos empujando para que hagan las cosas. O muchas veces tienen una modorra de tal tamaño que están esperando que otros hagan el trabajo de ellos. Y no, la actitud es algo que usted va aprendiendo, cuando usted se predispone a accionar, a cambiar su vida, a obtener resultados diferentes a los que siempre ha tenido. Porque si usted no tiene actitud para hacer las cosas, pues usted no va a lograr las cosas. Ellas no te llegan solitas, hay que trabajar por ellas. Y ahí es donde la actitud juega un papel importante. Predisposición aprendida a responder de un modo consciente a un objeto. O sea, es la reacción que debemos de tener para hacer algo ahora. Eso es que no, mañana. Y mañana dicen, no, en la otra semana. Falta de actitud. Y eso enseña que tú no te mueves en fe, porque no hay motivación, no hay pasión, no hay visión, tampoco tienes actitud por hacer, porque dentro de tu ser interior no ha nacido nada que pueda decir que tú puedes alcanzar, no lo crees, ¿ya? Es una disposición mental o el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. La actitud es tan importante porque muchas veces nuestros logros no los alcanzamos porque no tenemos esa respuesta delante de las necesidades. Y cuando somos líderes, pues si no es la gente que está detrás de nosotros, que a las cuales nosotros pensamos que nos van a ayudar a alcanzar metas, si ellos no ven que nosotros nos ponemos primero las botas y damos el paso al frente y queremos ir a conquistar, nos ayuden o no nos ayuden, porque la actitud es independiente de la ayuda. La actitud debe de contagiar a los que tú quieres que te ayuden. Por eso nadie puede tener una actitud si primero aquí adentro no está dispuesto a hacerlo. ¿Ya? Porque es una disposición de tu ser interior. Tus emociones, tus sentimientos, tus sentidos, todos están apuntando en que hay que hacerlo ahora. ¿Ya? Esa es parte del hombre natural que debe de actuar en la fe. Por eso la epístola de Santiago confundió a muchas personas, porque no pudieron entender que la fe tiene obras, pero no son obras para salvación, son obras para conquistar cosas por medio de la fuerza de Dios llamada fe. Sí,
Esa es la fuerza poderosa de nuestro Dios. Nos las da para que ella haga lo que ella propuso y nos escribió o nos dio un mensaje o te habló a tu oído y te dijo lo tienes que hacer y yo te voy a ayudar a hacerlo. ¿Ya? O el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser. Entonces, aquí ya entramos en una parte que va a golpear a muchas personas. Porque hay muchas personas que le colocan esto al temperamento. O se lo colocan de moñito al carácter. No, es que él es muy pasivo. Él es muy pacífico. La actitud de él siempre es así. Bueno, pues eso lo que está enseñando es que él no se mueve en fe. Está enseñado a que le hagan las cosas o está enseñado a hacerlas un poquito sin esfuerzo. La gente de actitud es gente de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de conquista, de guerra. Si usted no tiene estos valores colocados en la fe, Dios no va a venir a hacer lo que le toca hacer a usted y a mí. Por eso desde un principio he estado hablando desde enero o febrero esto. En la fe hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Y Dios hace la parte que le corresponde a Dios hacer. Entonces tenemos que cambiar, mejorar, esforzarnos. Porque es el comportamiento de actuar frente a la motivación. La mayoría de las personas que tienen este accionar muy bajo es porque no hay una motivación con pasión que lo esfuerce, que lo empuje a lo que a él le toca hacer. Siempre en la fe, tú haces algo y Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer. Lee todo el ministerio del Señor, de los apóstoles, léete de Génesis hasta Malaquías, tú vas a ver que toda la gente de fe, ellos se movieron a hacer algo y Dios hizo lo que ellos no podían hacer. ¿Ya? Es el comportamiento de actuar frente a la motivación por alcanzar. Es lo que lo impulsa y lo orienta a la acción. O sea que si tú no tienes actitud para hacer las cosas, es porque tú no tienes pasión. Y no tienes pasión porque no tienes una motivación. Y no tienes motivación porque tal vez piensas que tú lo vas a hacer solo. No te has enterado de que el Dios Todopoderoso que vive dentro de ti, Él te va a empujar. Cuando no tengas fuerzas, te va a ayudar. Y si no puedes, te va a cargar. Pero si te mueves y actúas, Dios te va a llevar a lo que estás viendo. Que impulse y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. Y esto se puede aprender por las respuestas que uno haya dado en el curso de la vida. Mira el curso de tu vida. A mí nunca me gusta hablar mucho del pasado porque lo que me interesa es que mi presente sea diferente a mi pasado para obtener cosas diferentes en mi futuro. Pero examina y te vas a dar cuenta si has sido exageradamente no activo, muy pasivo, esperando que las cosas lleguen a ti en vez de tú ir por las cosas. Y a eso se debe el estado en que estás hoy. Pero eso no quiere decir que no puedas desarrollar y alcanzar. Eso lo que quiere decir es que tenés que trabajar en tu fe. Que esa fuerza que le fue dada al hombre llamada fe es divina y que se ejercita y crece cuando estamos motivados por alcanzar algo, cuando tenemos pasión por hacerlo. Sí, porque si estas cosas no están, no vamos a tener visión por lo que queremos alcanzar y menos actitud. Entonces, por eso se caen muchas de las cosas que empezamos a orar, a confesar, a hablar, a gritar de ellas. Puedes a contarle a todo el mundo, pero si no te pones las botas para hacerlas, yo no te voy a ayudar. Yo sé que es diferente a lo que has escuchado siempre, pero por la respuesta de las personas me doy cuenta que se están dando cuenta por qué no han recibido las cosas y perdonan la repetición de las palabras.
Las respuestas que uno haya dado en el curso de la vida, porque ellas formaron tu manera de actuar o responder delante de cada respuesta que te demandó acción. Vamos al ejemplo bíblico. Y recuerda que hemos tomado la pelea entre David y Goliat. Pude haber cogido otra cualquiera, pero el Señor me dio esta. Y hoy vamos a hablar de la actitud, que es algo súper importante en la fe y que la mayoría de las veces no alcanzamos las promesas, las palabras que Dios nos da. Porque tú puedes estar en algún lugar escuchando una mujer, un hombre de Dios, un mensaje, te mandaron a lo mejor un dicho, un versículo, y tú dices, wow, eso es mío, pero no lo haces. El mismo Señor Jesús dijo, mis discípulos son los que hacen, no los que hablan o los que dicen, los que la hacen, ¿ya? Y entonces aquí tenemos un muchacho que yo creo que en el tiempo de David no había Biblia, ni rollos, ni nada de esas cosas. Era oral lo que se iba traspasando del Señor. Primera de Samuel 17, hoy nos toca leer del 48 al 52. Vamos a ver la actitud de David. Ya hemos visto con él cómo él creía que Dios estaba con él, estaba motivado por la hija, por quería quitar los impuestos. Bueno, todas las regalías que Saúl estaba ofreciendo al que venciera a Goliat, ¿ya? Y entonces vimos esa pasión que él tenía por enseñar que su Dios estaba con él y porque él podía vencerlo, tenía pasión. Y luego miramos cómo él pudo ver antes de la pelea la derrota. Pudo ver cómo Israel se iba a levantar contra todo el pueblo, cómo iban a vencer, cómo él iba a cortar la cabeza al tipo aquel. Él vio todo sin haber empezado la pelea. Visión. Entonces vamos a hablar de la actitud. Primera de Samuel 17. Vamos a leer del 48 al 52. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, o sea, el hombre, me imagino, se levantó y comenzó a caminar hacia donde se encontraba David. Este corrió es David. Él venía caminando. David comenzó a correr hacia él, rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. Diligencia. Eso se llama diligencia. No solamente tenía la pasión, la visión y la motivación por vencerlo, sino que quería hacerlo ya. Porque Dios es Dios de presente. Dios no es de pasado, de lo que hicimos atrás, ni lo que piensas en el futuro. No, lo que haces hoy va a garantizar tu futuro mañana. Y corrió hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo, o sea, diligente, comprometido con la causa a desarrollar lo que él había visto, lo que le daba la pasión, dándole el ejemplo a todo el pueblo de Israel y al rey de cómo era que se debía de accionar, no estarse ahí quietos temblando o esperando que la respuesta llegara. Entonces dice que David en el 49 metió la mano en su saco y sacó de él una piedra. Ya explicamos la otra vez por qué las 5 piedras. Sacó una. ¿Qué iba a hacer? Iba a usar su habilidad. Porque en el accionar, usted tiene que usar lo que Dios le ha dado. No comience a imitar a otros para usted moverse. No comience a copiar lo que otro tiene porque le dio resultado a él para que a usted le dé resultado. No, David no soportó toda la cobertura, la armazón que tenía Saúl como rey para pelear. No, él fue con lo que él sabía manejar. Y eso es muy importante cuando queremos ser diligentes. No le copies a nadie. No intentes ser como otro, porque a otro y a ese otro alguien Dios le dio sus habilidades para correr, para caminar, para ser diligente en su hacer. Tú ve con lo que Dios te ha dado o con lo que Dios está preparando en ti para que uses. No le copies a nadie. Haz lo que tú conoces.
Y eso fue lo que David hizo. Entonces va a usar su habilidad, porque los pastores, dicen los escritos que narran, que eran tan peligrosos que dice en el diccionario bíblico que tenían la habilidad capaces de pegarle a un cabello con una piedra a la distancia de la onda. O sea, eran unos guerreros con la piedra tenaces, ¿ya? Y entonces él, usando lo que él sabía usar, dice, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. El hueso más duro que el ser humano tiene es el hueso de la frente, ¿ya? Y la lanzó con la onda e hirió. Yo quiero esta palabra nos quede bien clara. No es lo mismo herir que matar. Mucho cuidado. Porque aquí, aunque las palabras están pegadas, tenemos que separar lo que está el Espíritu Santo narrando, ¿ya? A Samuel, ¿ya? Dice, la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y a mí me encanta como dice el original hebreo. Y la piedra se hundió en su frente. O sea, la habilidad de David era lanzar la onda creyendo que Dios estaba en la onda, en su mano, en la piedra, y pegarle en el espacio que él tenía disponible, porque lo demás está cubierto, colocarle la piedra en toda la frente. Lo otro, y la piedra se hundió en su frente. ¿Quién hundiría la piedra? El objetivo de David era pegarle en la frente, pero el que hundió la piedra en la frente fue el Señor. El poder sobre la piedra. A mí me encanta porque dice, lanzó la onda e hirió al filisteo en la frente, y dice el hebreo, y la piedra se hundió en su frente. Hubo una mano ahí que cuando la piedra llegó a la frente le hizo, vamos para adentro, papá. Y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Se fue de frente, pájete. O sea, él hizo lo que él sabía hacer, su habilidad, y Dios hizo lo que él con su habilidad no podía hacer. Siempre va a ser así cuando nos movemos en la misma fe. Así venció David al filisteo con una onda y una piedra, e hirió al filisteo. Y aquí dice la Biblia, y lo mató. Pero no dice que lo mató con la piedra, porque la palabra y lo mató va a explicar cómo lo mata. Mas no había espada en la mano de David. David no tenía sino la onda. La espada la tenía el filisteo. Me imagino ese hombre 40 días afilando esa espada. Porque aquí el que venga lo voy a tasar por la mitad. Sin saber que estaba afilando la espada por su propia cabeza. Porque David no tenía espada en la mano, dice la Biblia. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató. Lo mató con la espada y lo hirió con la piedra. Y en los dos recursos le ayudó el Señor. Porque David no tenía espada. Imagínense el tronco de cuello que debía tener Goliat. Afiló esa espada, Padre mío. Él no sabía que la orden del cielo era sácale filo, papito, porque con esa misma le vamos a cortar la cabeza. Y la piedra se la hundió el Señor. ¿Qué quiere mostrar en esto que estamos leyendo aquí? Una vez que tú decides moverte en la fe, accionar, esto es de actitud. Dios te pondrá los recursos en tu mano cuando te muevas en su fuerza, en la fe, porque ese es parte de los recursos que ofrece la fuerza llamada fe. Por eso es divina. La fe no es humana. Viene y entra
como conocimiento a nuestro culto racional, pero es una fuerza divina, un poder divino. Y se va a comportar como divino cuando lo usemos. Por eso habla de que las promesas que están en las palabras no se van a alcanzar por fuerza humana, sino con la fuerza de su Santo Espíritu. Y le cortándole la cabeza con ella, cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Porque esto es lo que causa, ¿no? Este de doble efecto. Cuando tú te mueves en fe y enseñas ya la actitud que tienes delante de los obstáculos, de las circunstancias, tú arrastras a todos los que te están viendo, los llenas de motivación, de pasión, de creer que Dios puede hacer cosas. ¿Por qué? Porque están viendo que si lo hizo contigo, el más pequeño, el más delgado, el que tenía 17 años, no tenía escudos, no tenía ropa de guerrero, solamente lo que él sabía manejar, su habilidad. Y Dios se montó en la habilidad de David para que él enseñara que actitud en la fe trae resultados siempre, pero siempre. Entonces, cuando toda la gente de Israel, que por 40 días le temblaron las corvas a todo el mundo, incluido el rey, miraron que David le había cortado la cabeza a Goliat con la misma espada. Imagínate, mira la Biblia, el tamaño que tenía la espada. Me imagino que tuvo que cogerla con 2 manos, pero la fuerza de Dios estaba en las manos de él también, ¿ya? Y cuando ellos vieron eso, se lanzaron junto a los filisteos. Pero la onda que repercutía al otro lado era el terror, ¿ya? Los de acá no creían que Dios estaba con ellos, solo David lo creía. Y cuando los de allá vieron el poder de Dios en David, huyeron. O sea, cuando el poder de Dios se manifiesta, las tinieblas tiemblan. Pero los hijos de Dios como que se levantan con fuerza al ver que Dios está presente. ¿Cuánta falta nos hace enseñar a los que están cerca de nosotros que Dios está presente, actuando, haciendo conjuntamente con su fuerza llamada fe instalada dentro de nosotros? Dice que los persiguieron, los mataron a todos y que el camino estaba lleno de los muertos de ellos. Ya, así debe de ser la gente en cada uno de nosotros, enseñando quién está actuando en nosotros, porque eso es lo que acciona, activa la motivación, la pasión, el deseo de la gente de servirle al Señor y de moverse en Dios. Los resultados siempre van a motivar a otros a creer que sí se puede vencer a los gigantes. Yo no sé lo que está pasando en tu vida, las necesidades económicas, espirituales, si no tenés trabajo, si lo tenés, si tenés temor de que lo vas a perder, de la situación que no sabes qué va a pasar, que todo parece una incógnita, que te acuestas a dormir y no puedes contemplar el sueño porque estás pensando cómo resolver cosas. Mi hermano, la única forma es tener actitud. Una fe que solo habla y no hace, jamás traerá resultados. Toda la gente en la Biblia, toda, hasta aquel que murió trayendo la mejor ofrenda para el Señor, muerto en las manos de su hermano, tuvo actitud de darle al Señor lo mejor, aunque murió. Pero dice la Biblia que será recordado siempre por la sangre de él que fue derramada. Siempre la actitud traerá resultados de conquista. Es la esperanza que te llena, que te motiva, que te hace ver todos los días que no hay obstáculos.
¿Por qué? Porque tú miras con los ojos del poder que hay de la fuerza de Dios en ti. La fe es un poder de fuerza que se inyecta a todos tus sentidos, a tus emociones, a tus sentimientos, que te sobrepasa, que te cubre y que te hace ver delante de otros como loco, como que no vive en el mundo real. No, es que yo vivo en la tierra, pero sentado allá arriba, yo miro como Dios mira y yo sé que no hay nada que pueda durar más de lo que Dios ha dicho. Y en ese tiempo, el ejercicio de mi fe me va a llenar de motivación, de pasión, de visión, de actitud. Pero yo voy a ganar lo que Dios preparó como una herencia para mí y yo veré en mis días la gloria de Dios sobre mí. Venceré los obstáculos, las dificultades, el mundo será difícil, la situación será cada vez más tenaz, pero mi Dios es más grande que cualquier obstáculo, que cualquier montaña que me va a permitir seguir mi camino y abriéndole los ojos a las demás para poder ver la ayuda de Dios que vence a este mundo. Ese es el propósito por el cual Dios nos da su fuerza llamada fe para derrotar las acechanzas del diablo en todo tiempo. Puede que se demore un poco, puede que demore semanas, puede que demore tal vez meses, pero no va a durar toda tu vida. No te va a sepultar, no te va a enterrar, te vas a levantar porque nuestro Dios se va a poner sus botas de fango si es necesario, se meterá con nosotros, nos sacará de allí y nos pondrá sobre la roca. Seremos vencedores porque nuestra fuerza no es mía, la fuerza es la de Dios que actúa en mí y se llama fe en acción, con actitud, con motivación, con visión, con pasión. Esa es la fuerza divina del Señor que siempre vence, porque es la fe que Él espera que nosotros desarrollemos en este tiempo de gloria, porque es tiempo de gloria, así las cosas se vean negativas, que parece que no hay puertas, que se te cierran todas. No te dejes engañar, porque esas son las acechanzas del diablo contra la fuerza de Dios, contra tu fe. Pero vas a vencer si tú te mueves en la fuerza de Dios, creyendo que Él está contigo, hace contigo, pagó por tu vida porque vales mucho. Él mismo te va a proveer, te va a llenar del deseo de hacer, de cómo hacer, te va a llenar de motivaciones, de pasión por hacer las cosas. Pero eso demanda ir a la gasolinera, no para que te llenen el tanque de tu carro, a la gasolinera del cielo, para que el Espíritu Santo te llene ese tanque todos los días, a toda hora, para que andes en full, ni siquiera en medio, ni en 3/4, y menos en ente. No, andes full de Dios. No solo hablando, haciendo lo que hablas. Y tú vas a ver resultados, porque ese es nuestro Dios. Dice que no hay nadie que se acerque a Él creyendo que Él existe o Él hace, que Él no le devuelva lo que está buscando. Ese es nuestro Dios. Y dice que Jesús fue el que la hizo, el que la probó y vio que daba resultado. Y esa fuerza llamada fe está en ti y está en mí. Y ese Dios poderoso que la creó está en ti y está en mí. Y el Espíritu Santo, que es el que hace que esa fuerza se convierta en realidad, que traiga de lo inexistente a la existencia, está listo. Solo necesita que nosotros le digamos, vamos. Porque cuando dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos, no es que Él te va a decir, vete por aquí, vete por acá. No, Él va delante de ti guiándote, porque te dejas guiar. El que guía va adelante y el guiado va detrás. Si nosotros caminamos en esa comunión con Él, por eso es que es tan importante, no tanto, aunque el mensaje es importante y la palabra
recuerdo siempre, es más importante el mensajero. Si nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar en esa fe encendida de que Él, completo el Dios, vive dentro de nosotros. Él nos va a dar las motivaciones por conquistar con esa fuerza, con ese deseo que Él lo coloca dentro del corazón de uno. Si no lo tenés es porque te falta comunión con Él, ¿ya? Y eso desarrolla esa pasión por conquistar, por poseer, por llegar a ese lugar. Y comienzas a visionar no solamente lo que vas a alcanzar, sino los obstáculos que tienes que vencer, los Goliat a los que vas a herir para que después Dios te dé el recurso para cortar la cabeza, porque siempre que te muevas en fe, Dios te va a dar los recursos, siempre te va a proveer para que tú venzas, para que yo venza. Ese es nuestro Dios. Mis hermanos, el miércoles vamos a hablar del reposo. Y ya te dije que no es el reposo del sábado, ya no es el reposo de quedarte esperando que las cosas pasen. No, es el reposo de movernos en la fe, sabiendo quién está con nosotros, ayudándonos a conquistar. Mis amados, que Dios me los bendiga, que estudien las escrituras. Yo he sacado todo esto de las escrituras. Yo no me he inventado nada, ahí están. Solamente pídele al Señor que te ilumine y te revele en dónde están todas estas cualidades del ser humano, sentidos, emociones y sentimientos que desarrollan motivación, pasión, visión y actitud. Porque la fe se mueve dentro de hombres humanos que viven en esta tierra, que no tienen una aureola ni alas de ángeles, pecadores, imperfectos, que tomamos malas decisiones, pero Él desea ayudarnos con su fuerza divina llamada fe. Proponte y verás que todo cambia. Que mi Señor me los bendiga, que sepan que la cruz nos hace delante de nuestro Dios perfectos para poder hablar con Él. Nos ve santos porque estamos cubiertos por su sangre y por ese camino que hizo en la cruz podemos hablar tranquilamente con el Espíritu Santo, con Cristo, con el Padre, con todo el mundo en el cielo, hasta con los ángeles que nos dieron para que nos ayudaran en el curso de la vida. En el nombre de mi Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, que esa fuerza llamada fe se active dentro de cada ser humano que se cree hijo de Dios y que confía que lo es y que sabe que Dios le dice hijo, porque Él puede deleitarse en esa miel de hablar con Él todos los días. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.